Bienvenidos a la unidad 2. En la última unidad exploramos la estructura de la carta y cómo salió el texto. Terminamos con las preguntas que dirigen la acción de las dos mitades. ¿Quién es este hombre? En la segunda mitad, ¿por qué ha venido el Cristo? ¿Y qué significa seguir a Cristo? En el resto de las unidades vamos a usar estas preguntas para ayudarnos a entender los eventos del Evangelio de Marcos. Acá está el Evangelio de Marcos, separado en las unidades del texto de Moclan. Este video de unidad 2, marcado en azul, se trata de la primera parte del capítulo 1. Para empezar, vamos a ubicarnos en el Evangelio y usar el propósito del autor para ayudarnos a entender los eventos. Estamos en la primera mitad, dirigida por la pregunta: ¿quién es este hombre? En esta mitad, Marcos presenta a Jesús como el Cristo y quiere que entendamos lo que significa esto junto a Pedro. En la mitad del capítulo 8, entonces nos enfocamos en lo que los eventos nos enseñan acerca de quién es Jesús. Además, necesitamos recordar el tema de la unidad que refleja el tema del texto. El título de la unidad 2 es Preparar el camino del Señor. Entonces, vamos a ver que todos los eventos exploran el tema de lo que la preparación por la llegada de Jesús nos comunica acerca de su identidad como el Cristo. En vez de usar el pequeño texto bíblico, vamos a emplear esta imagen en los videos. Las unidades están del mismo color que la imagen anterior, pero en algunas de las palabras hay imágenes que presentan los eventos. Exploremos la unidad 2. Vemos que esta unidad se trata de solo dos historias: el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús en el desierto, representado por la piedra y el pan. ¿Qué nos enseñan estos dos eventos acerca de la identidad de Jesús? Aunque podemos recordar los eventos en general, deberíamos ver el texto para ayudarnos a entender lo que Marcos quiere que entendamos. Primero, el bautismo de Jesús, versículos del 1 al 11. Vemos mucho lenguaje real, y este tiene sentido. La definición de la palabra evangelio es una declaración pública de gran victoria de un rey o un César. Versículo 1 tiene dos títulos reales. Jesús es el Cristo, el Rey ungido, el Hijo de Dios. Una conexión con estas imágenes muy importante es el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. El salmista presenta la rebelión del mundo como contra Dios y su Rey, y este Rey es la expresión de la autoridad del Dios sobre el mundo. Un breve paréntesis. La diferencia entre una comprensión superficial y una profunda de los eventos del Nuevo Testamento es entender sus orígenes en el Antiguo Testamento, especialmente cómo desarrollan en la historia de la salvación. Vemos la importancia de la frase Cristo. Regresemos a la unidad. El trabajo de Juan es preparar el camino del Señor, como vimos en el Salmo. Normalmente el Señor refiere a Dios. Lo importante es que Marcos aplica esto a Jesús. Podemos ver esto muy claro en Malaquías 3, en el que Dios dice: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. El mensajero de Malaquías iba a preparar el camino para Dios, pero Marcos dice: Juan, el mensajero, prepara el camino para Jesús. Es decir, Marcos presenta a Jesús como Dios, el Rey de Israel prometido para liberar o redimir al pueblo de Dios, todo en los primeros 3 versículos. Pero, ¿qué va a hacer este Dios Rey? Veamos la descripción de Juan acerca del bautismo de Jesús. Juan predicaba acerca del arrepentimiento para el perdón de los pecados, versículo 4. Su bautismo es el símbolo de este perdón. Entonces, cuando Juan dice en el versículo 8 que yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo, esto significa el perdón divino. Y Marcos nos muestra que Jesús es el Rey que va a traer perdón divino. La unción con el Espíritu de Dios
es una demostración pública que Jesús es el Rey del Salmo 2. Vimos en este salmo que el Rey va a someter el mundo y traer la reconciliación. La voz divina describe a Jesús como siervo real de Isaías que va a sufrir por el pueblo de Dios. Marcos ha cargado su evangelio con mucha información acerca de la identidad de Jesús desde el principio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a realizar su misión este rey? Vemos en el segundo evento la tentación en el desierto. A diferencia de casi todos los reyes de Israel, este rey obedece al Espíritu. El versículo 12 dice, enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. Marcos no incluye muchos detalles de la tentación para explorar la identidad de Jesús. La manera en que resistió la tentación no es importante para comunicar lo que quiere decir sobre él. Lo que realmente importa es la identidad del enemigo de este rey, Satanás, y que Jesús lo resistió. Además, Marcos describe dos aspectos de la autoridad de este rey. La frase estaba entre las fieras comunica el dominio de Jesús sobre los animales que Adán y Eva perdieron. También la frase los ángeles servían muestra que Jesús no es alguien normal. ¿A quién sirven los ángeles aparte del Dios mismo? Entonces Marcos presenta a un rey de Dios que sale del desierto sin caer en la tentación y con la autoridad que la humanidad tenía antes de la caída. Entonces, según esta primera parte de Marcos, ¿quién es este hombre? El bautismo muestra que Jesús es el ungido Rey de Dios que vino a someter al mundo y traer perdón de pecados como el siervo de Dios. En la tentación vemos su victoria sobre el enemigo, Satanás, con toda autoridad como el Israel fiel. Y este Rey que ahora ha llegado está a punto de empezar su misión, una misión que vamos a explorar en la próxima unidad.